Hola, buen día. Soy la alumna Kiara Nami Pina Rivera del Colegio de Bachilleres Plantel número 1, Grupo 304. Junto con mi compañera Fernanda Reyes Navarro, expondremos sobre la importancia de la reproducción celular en los seres vivos. Para comenzar, podemos hablar sobre qué es la reproducción celular. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células de hijas distintas. Este es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción de los seres pluricelulares. Si las células no se reprodujeran, los organismos no podrían vivir por mucho tiempo. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de reproducción celular en los que tenemos que son fisión binaria, mitosis y meiosis. Como primero hablaremos sobre la fisión binaria. El material genético de la célula se replica y esta procede a dividirse en dos individuos idénticos, tal y como hacen las bacterias dotadas de un único cromosoma y con procesos de reproducción asexuales. Aquí tenemos una imagen de cómo se va creando. Bueno, ahora hablaremos sobre la mitosis. La mitosis es la forma más común de división celular de las células eucariotas. En este proceso, la célula replica su material genético completamente, empleando para ello un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo celular, que ésta luego procede a dividirse en dos, generando dos gemelos idénticos. Entonces, el resto de la célula procede a duplicarse y lentamente escindir el citoplasma, hasta que la membrana plasmática termina por dividir a las dos nuevas células en dos. Las resultantes serán idénticas genéticamente a su progenitora. En la imagen podremos ver las diferentes etapas de la mitosis. Tenemos como primera etapa la interfase. En la interfase los cromosomas no son visibles y ocurre la replicación del ADN, donde la célula se separa para dividirse y los centriolos se replican. Como siguiente paso sigue la profase, y en la profase los centriolos migran a los polos opuestos, donde se forma el uso acromático. Los cromosomas se hacen visibles ya que se condensan y la membrana nuclear y el nucleolo se dispersan. De ahí sigue la metafase, en la cual los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, donde se nota la unión de los centrómeros a las fibras del huso. Y de ahí sigue la telofase, donde el citoplasma se divide y los cromosomas se vuelven no visibles, y la membrana nuclear y el nucleolo reaparecen. Y de ahí sigue la anafase, donde los centriómetros se dividen y los cromosomas formados por un filamento se mueven a los polos opuestos, para así formar a las células hijas, donde se forman dos células que son idénticas y se mantiene la información genética. La meiosis. Bueno, ahora hablaremos sobre la meiosis. Este es un proceso más complejo que produce células haploides. Esto quiere decir que están con la mitad de la carga genética, tales como las células sexuales o gametos, dotadas de diversidad genética. Esto con el fin de aportar la mitad de la carga genómica durante la fecundación y así obtener descendencia genéticamente única, evitando la reproducción clónica, asexual. Y para ello, una célula haploide 2N sufre una serie de dos divisiones consecutivas para así obtener 4 células hijas haploides. En esta etapa, básicamente lo que se hace son, por decirse así, dos veces la mitosis. Bueno, solamente que recibe el nombre de meiosis, en la cual está las mismas etapas de la mitosis, solamente que, como ya lo dije anteriormente, se produce dos veces. Como aquí lo tenemos la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis.
También tenemos la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis, que al final se producen 4 células haploides. Bueno, ahora la importancia de la reproducción celular. La división celular crea colonias de organismos unicelulares, pero sobre todo permite la existencia de organismos pluricelulares, constituidos por tejidos diferenciados. Cada tejido sufre daños, envejece y eventualmente crece, requiriendo así células de reemplazo de las viejas o dañadas, o simplemente nuevas células que añadir al tejido en crecimiento. Es decir, que la división celular hace posible tanto el crecimiento de los organismos como la reparación de tejidos dañados. Y por otro lado, la división celular desordenada puede conducir a enfermedades como el cáncer, en las que este proceso ocurre de manera incontrolable, atentando contra la vida del mismo individuo. Y es por eso que en la medicina moderna el estudio de la división celular es una de las áreas claves de interés científico.